Cuando Pablo fue a visitar nuevamente la iglesia en Corinto, no pude hablarles como a espirituales, dijo Pablo, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No son capaces, no, todavía no podéis comer alimento sólido, sino leche. Y el escritor de los Hebreos dice que la leche es para los inexpertos, pero que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Esto es importante, hermanos, cuando hablamos de en sí, en qué consiste la unidad de la iglesia, el tema donde quedamos, y el gobierno, cómo es el ministerio, cómo es que el Señor nos ha revelado en su palabra el funcionamiento de su iglesia en la expresión de una congregación, una iglesia local. Que el justo me castigue, dice David, será un favor. ¿Cuándo podemos nosotros decir esto? Que una persona justa nos castigue, hermano, nos hace un gran favor. Que el justo me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Entonces, lo que vamos volviendo allí a Efesios capítulo 4, nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos crezcamos en todo, o sea, en el crecimiento integral, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tener bien claro, hermano, que las enseñanzas bíblicas, las exposiciones bíblicas, hay que mirar muy bien para nosotros asegurarnos que es palabra de Dios, que es palabra de Cristo, que es Cristo quien habla en las Escrituras a nosotros. Y luego, entonces, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí ya empezamos a mirar, hermano, la iglesia tiene una sola cabeza, que es Cristo. La iglesia tiene una sola cabeza, que es Cristo. Y entre más lo repitamos, quizás más nos ayude a retener. La iglesia, ni siquiera la iglesia local, una congregación local, tiene una cabeza humana. No, mis hermanos. Hay que luchar contra eso. Hay que luchar contra eso. La iglesia local no tiene una cabeza que se llama pastor. Eso no es bíblico. No es verdad, hermanos. En una iglesia local no hay una cabeza humana. No, no lo hay. El pastor, algunos dicen que el pastor es el representante de Cristo en la iglesia local. Falso, así empezó el primer papa, los primeros papas. Cristo no tiene ningún representante como cabeza de la iglesia local. Él es la cabeza de la iglesia. Él, él es la cabeza de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo. Y esa cabeza gobierna la iglesia a través de un cuerpo de personas, no a través de una persona, a través de un cuerpo de personas en una iglesia local que se llama ancianos, que se llaman ancianos. Ese es el gobierno espiritual de una iglesia local. Al faltar este gobierno de la iglesia local, que es lo que siempre se debe procurar, la meta es llegar a tener un gobierno de ancianos, es algo primordial en cada congregación. Entonces va a haber un gobierno de ministros, de ancianos fraternales de diferentes lugares. Es lo que vemos a Pablo con los apóstoles. Ellos eran la autoridad, aunque no estaban presentes en todos los lugares, siempre los hermanos de las diferentes congregaciones los reconocieron como los apóstoles de Cristo y ellos se dedicaron a establecer ancianos. Bien, entonces dice versículo 16, hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo, o sea, de Cristo, todo el cuerpo, la iglesia, bien concertado, la iglesia. Mire que donde aparece la palabra concierto, ¿no?
concertado, ahí viene la palabra concierto. Unido. Es como una sinfónica, hermanos. Eso es como una sinfónica. Los que saben eh, algo de guitarra se van a dar cuenta que cada una de las cuerdas de la guitarra está afinada en un tono diferente, excepto la primera y la sexta, que están en el mismo tono, pero una en tono agudo y la otra en grave. Pero ¿qué es lo que hace que haya un acorde? Lo que hace que haya un acorde y que suene bonito es pulsar las cuerdas en diferentes lugares, en los trastes de la guitarra. A eso se le llama armonía. A eso se le llama armonía. Aspectos diferentes unidos para que haya armonía, el concierto. Entonces aquí dicen de quien todo el cuerpo bien concertado, mire lo que ha hecho el Señor, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, hermano. Mire el enfoque de la iglesia local. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el propósito de Dios establecer un cuerpo de ancianos, un gobierno en la iglesia local? Es la edificación de la iglesia, ya lo vimos desde los versículos 12 en adelante. Y aquí usa la palabra que se ayudan mutuamente. Lo que pasa es que por falta de madurez de nosotros, hay tanto infantilismo todavía, hay tanta niñez, que nos resentimos con la verdad, que corremos el peligro de ser sosacados por falsos ministros que hablan palabras bonitas, por engañadores, que hablan con ternura. Bueno, no, eso no llama ternura tampoco, porque la ternura es algo bíblico también, es algo espiritual. Pero que siempre van a buscar es eh, el interés es de lo que las ovejas tengan, sea cosas materiales, o buscar adeptos, seguidores, tener gente que lo siga. No, nosotros necesitamos de gente que nos siga, mis estimados hermanos. Necesitamos gente que siga al Señor, que siga los pasos del Señor. Esa es la meta de el gobierno de ancianos que Dios ha establecido. Se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro. O sea, cada miembro tiene una actividad propia, una función. Y para esto solamente pensemos en cómo funciona el cuerpo de nosotros, al menos en lo que podemos medio conocer externamente. Porque lo interno ni siquiera los médicos lo conocen bien. ¿Cómo funcionan, no? A veces nosotros pensamos que la mano es más importante que el codo. Y la mano funciona, sufrimos una fractura del codo y la mano pierde su movilidad. Las coyunturas, eso es importante lo que está hablando aquí. La actividad propia de cada miembro. Hermanos, tengamos en cuenta esta expresión. Cada verdadero creyente es útil en el cuerpo de Cristo. Dicho de otra manera, no hay un miembro del cuerpo de Cristo que no sirva para nada, así esté sordo, ciego, mudo y paralítico, si está vivo todavía, es útil en el cuerpo de Cristo. Nosotros no valemos ni servimos al Señor por nuestras habilidades que ven nuestros ojos. No, no, Señor. Es por lo que dice la palabra del Señor, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, o sea, del cuerpo recibe el crecimiento para ir edificándose en amor. El enfoque está en Cristo. Nuestra edificación está en Cristo. Por eso nuestra lucha, ¿no? Nuestra lucha con el pecado no es solamente aquello que la Biblia nos prohíbe, sino aquello que se centra en nosotros mismos, que pensamos que somos el centro de las cosas, que pensamos que todo debe girar en torno a nosotros, que pensamos que los demás deben preocuparse por nosotros, pero nosotros por los demás, ¿para qué?
Y ahí miramos el menosprecio que a veces, por causa de nuestra maldad, nuestro pecado, a veces el menosprecio por determinados hermanos en una congregación porque no nos caen bien, porque no cuadramos, no logramos empatía. Eso es por causa de nuestra maldad, hermanos. Por eso hay mucho por avanzar y por conocer en cuanto a esta unidad que el Señor estableció para su iglesia. Bien, hermanos, si hay alguna pregunta de parte de ustedes, les escucho.